Este dolor no es tuyo, parte 2. En esta secuencia de videos te voy a explicar qué es el dolor, cómo se manifiesta y por qué razón yo te digo que no te pertenece, ¿sí? Porque no es tuyo. Además de que te voy a contar un poco de cómo podemos transformarlo. Digamos que yo me he dado cuenta de que una de las cosas más importantes en esta vida es aprender a vibrar en el amor. Y sé que suena un poco loco, ¿no? Esto que les estoy diciendo. Hay dos vibraciones energéticas. Está la vibración del dolor y la del miedo. La vibración del dolor es la vibración del miedo. Y te dice, defiéndete de esta forma o toma acción de esta forma para que no tenga, o sea, para que no te lastimen, ¿sí? Esa es la vibración del dolor. Y normalmente cuando vibramos desde el dolor tomamos malas decisiones, es decir, lastimamos a los demás e incluso nos lastimamos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, puede haber una creencia en tu familia de que todos los hombres son malos, entonces tu ADN queda codificado con que los hombres son malos y tú conscientemente quieres generar una pareja para tu vida, pero inconscientemente tus ancestras no quieren que tú generes una pareja, por lo tanto, cada vez que veas a un hombre vas a pensar que es malo. Y para defenderte, vibrando en el dolor, no vas a acercarte a ellos cuando realmente sí lo quieres, ¿sí? En cambio, aprender a vibrar desde el amor es decir, ok, vibro desde mi consciente, vibro desde mi neocórtex. Hay una cosa que dicen que la gente cuando toma malas decisiones camina con la cabeza hacia abajo, porque aquí abajo en el cerebro reptil están las emociones básicas, ¿sí? O sea, aquí está como nuestros bloqueos, nuestras emociones básicas, el miedo, el dolor, ¿sí? Pero cuando tomamos decisiones de las cuales nos sentimos orgullosos y de las cuales hacen sonar nuestra alma, caminamos con la frente en alto, porque lo estamos haciendo desde nuestro cerebro frontal, ¿sí? Desde nuestra divinidad, ¿ok? Bueno, yo voy a tratar de explicarles en estos 3 videos, ya en el primero les expliqué un poco, pero voy a tratar de explicarles un poco sobre cómo funciona esto y para qué lo vamos a utilizar y cómo lo podemos usar, ¿sí? O sea, cómo podemos transformar ese dolor, cómo podemos reconocer que ese dolor no nos pertenece y cómo podemos empezar a vibrar desde el amor, desde la transformación. Entonces, una frase. No existe una realidad física fija, ni una percepción única del universo. Solo numerosas formas de interpretar las visiones del mundo según lo dictado por el sistema nervioso y el entorno específico de nuestro planeta. Deepak Chopra. Ay, Argelia, ¿por qué tú me traes esta palabra aquí? ¿Para qué nos traes esta información? Porque quiero decirte o quiero recalcarte que lo que tú piensas que es una realidad solamente es una percepción individual. ¿Qué quiere decir? Según lo que tú percibas o según lo que tú como humano pienses que está pasando, eso va a ser, ¿sí? Ay, Argelia, pero pues no sé. Por ejemplo, acá estoy en la sala de la casa y de repente se cae el pino que está al frente. Es una realidad que se cayó. Sin embargo, los seres humanos podemos percibir la situación o podemos interpretar la situación de formas distintas. Es decir, yo puedo interpretar de que, bueno, ese pino ya se tenía que quitar porque quizás estaba hueco por dentro. Puedo interpretar también que es que es el peor día de mi vida y que todo me va a salir mal porque eso pasó. O puedo interpretar como, ay, Dios mío, bueno, ahora cómo resolvemos, listo, ¿a quién voy a llamar para hacerlo? ¿Sí? Bueno, quizás con un hecho tan material es sencillo. ¿En qué? Porque digamos que es algo físico que pasó. Pero cuando hay situaciones relacionadas a otros humanos, la interpretación es un poquito diferente, la percepción es un poco diferente. Por ejemplo, podemos tener el caso en el cual tenemos a una mamá que no deja salir a sus hijos porque tiene miedo que los agredan y lo hace por amor, porque tiene miedo a que les pase algo. Entonces, para esa mamá los está protegiendo y para esa mamá la percepción de lo que está pasando, de esa realidad, es que lo estoy haciendo con amor. Pero para ese niño quizás dice, es que mi mamá es una envidiosa, no quiere que yo viva la vida que yo quiero vivir y lo ve como un acto de odio. Ven que la percepción a medida de que vayamos trabajando se convierte un poquito más complicada. Bueno, ahora, ¿podemos hacer algo con lo que pasa en la realidad de las otras personas? Ahí está mi perrita ladrando, pero no voy a parar el video porque ya lleva mucho rato. No podemos hacer nada con la realidad de las otras personas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer solamente algo con mi realidad personal. Es decir,
con lo que pasa conmigo, con lo que yo experimento. Entonces yo te voy a explicar en esta segunda parte cómo funciona tu cerebro, o te voy a explicar un poco sobre, ok, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué onda con la realidad y por qué Argelia me está diciendo que hay mapas interpretativos y para qué funciona esto y cómo lo puedo usar en mi vida? ¿Listo? Entonces, les voy a traer mi película favorita del mundo, Intensamente, de Pixar. No es que le esté haciendo cuña, sino que para mí esta película es una forma sencilla, simple de entender lo que sería la psicología, entender el cerebro, entender cómo funcionamos los seres humanos. Además que está súper breve. Si la quieren ir a ver, búsquenla en internet, búsquenla en cualquier lado, búsquenla en Disney Plus, creo que está. Intensamente, de Pixar es una de las mejores películas de psicología y de hecho está hecha en un lenguaje bien sencillo. Imaginemos que pasa un suceso, como el suceso que yo les comenté el día de hoy del árbol, o el suceso de mis papás, según la película, mis papás deciden irse de la ciudad. Pasa un suceso. Tu cerebro, o acá en esta película, narran la historia de esta pequeña niña llamada Riley y hablan desde el mundo emocional y empiezan a explicar cómo las emociones son las que controlan los procesos cerebrales, ¿sí? O sea, cómo son las que controlan, más que el proceso cerebral, las acciones, es decir, la respuesta que yo le doy a lo que yo percibo. ¿Listo? Pero bueno, hoy no me quiero meter tanto con el mundo emocional, me quiero meter es más con lo que pasa en el funcionamiento cerebral. ¿Listo? Entonces, tenemos un hecho, cualquiera. Ese hecho va a ser interpretado a través de mi cerebro. Mi cerebro va a tomar la interpretación dependiendo de las emociones que estoy teniendo en el momento. ¿Ok? Ese hecho que ocurre en la vida o en la realidad, mi cerebro, el funcionamiento de mi cerebro lo va a guardar dentro de mi memoria. ¿Ok? Y esa memoria o esos sucesos que están guardados en mi memoria, que son interpretados a través de mis emociones, si ustedes aquí se dan cuenta, cada bolita tiene un color porque dependiendo de cada personaje que está acá es una emoción. Y cada personaje es como el responsable de tomar una situación. Por ejemplo, algo que me dé ira, sale el rojito, que es la ira, a ser el que interpreta la emoción. Algo que me da alegría, es alegría, la amarillita, la que interpreta la emoción. Algo en una situación en la cual experimento miedo, pues miedo, que es el moradito, experimenta la situación. Entonces, la emoción interpreta la realidad, guarda el recuerdo en su cabeza, ¿okay? En tu propia cabeza, en tu procesador mental. Hay algunos pensamientos que se convierten en pensamientos centrales, es decir, hay pensamientos que son tan fuertes para ti o recuerdos que son tan importantes para ti que se convierten en tu forma de interpretar y de asimilar la vida, ¿sí? Por ejemplo, en tu infancia viviste que tenías una madre que era un poco depresiva y para ti era importante hacer que tu madre no experimentara depresiones, por lo tanto tu forma de interpretar la vida fue el recuerdo de que un día tú agarraste y tu mamá estaba llorando y tú hiciste una payasada y esa mamá se puso feliz, y como tú tienes, cuando eres pequeño, quieres que tu mamá sea feliz, tú dices, ok, cuando yo hago payasadas, la gente que está a mi alrededor es feliz. Entonces lo tomo como pensamiento central en mi vida porque es un momento muy importante para mí y lo convierto en una isla del pensamiento. Las islas del pensamiento son estos espacios que dicen quién eres, o sea, que te dicen cómo reaccionar. Están basados en recuerdos. Esos recuerdos son creencias. Recuerdos, creencias. Imagínate, el ser humano no aprende, o sea, tú no aprendes cuando eres pequeño o cuando empiezas a desarrollar tu personalidad porque alguien te dice cómo tienes que hacer las cosas. Tú aprendes porque empiezas a observar la realidad y empiezas a químicamente entender o emocionalmente entender cómo es la realidad y decir, ok, yo me comporto de tal situación. Entonces, en el ejemplo anterior, si yo veo que cuando la gente está triste, yo hago payasadas y las personas son felices y lo que yo amo se arregla, pues yo cada vez que tengo una situación similar voy a actuar de la misma forma. ¿Ok? Voy a actuar así, voy a hacer payasadas. Y puede ser que en algún momento esas payasadas no me funcionen. Pero eso lo vamos a ver en el video 3 y les voy a explicar qué pasa cuando una isla del pensamiento ya no nos sirve de qué transformarla. ¿Ok? Pero estos recuerdos no necesariamente todos son positivos. Es decir, normalmente
los pensamientos centrales, porque es más fácil estar en el dolor que en el amor, muchas veces los pensamientos que nos crean lo que somos en realidad son los pensamientos de dolor. Por ejemplo, si venimos de familias posguerra o de momentos posguerra, pues el poder alimentarnos va a ser importante, entonces vamos a empezar a entender dinámicas. Por ejemplo, no sé, yo cuando era adolescente o cuando era pequeña, veía, observaba que mi mamá era muy bonita y a través de que era muy bonita, ella conseguía que hombres, que papá o que hombres amigos les dieran cosas para poder defenderme, entonces yo voy a querer ser igual cuando sea grande, ¿sí? Y no es ni siquiera querer, es algo que está en tu cerebro, en creencias. Y creencias hay miles, es decir, cada ser humano tiene un mapa de creencias que lo hace ser quien es. Y no necesariamente es que sea malo o bueno. La cuestión es que tú, a través de ver el iceberg de tu vida, veas tu realidad, o sea, qué está pasando en tu vida. Y si te gusta, chévere. Pero si hay cosas que no te gustan, es como empezar a taladrar, ir al fondo y preguntarte qué isla del pensamiento está generando esto, ¿sí? Y además, ¿qué recuerdo generó esta creencia que formó esta isla del pensamiento? ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a hablar un poco. En la parte 3 continuaremos hablando de esto. ¡Chao!